I start. Wait a minute. Bien, buenos días, buenas noches. Estamos abriendo una sesión sobre córneas irregulares. Está entrando mucha gente en este momento. Vamos a presentar a Lynette, que nos asiste como asistente técnica en... The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Lynette, buenas noches. Estamos abriendo la sesión. Lynette Jones, que trabaja para la empresa Boston de Bausch y Lomb, tiene muchos años de adaptadora de lentes de contacto, específicamente, como han visto su currículum, 8 años con Perry Rosenthal, adaptando lentes esclerales, que son los lentes que ahora están más en boga, en realidad no son nuevos, tienen muchísimos años. En 1888 los probaron por primera vez, pero los materiales y la tecnología han cambiado y ahora sí tenemos lentes un poco más seguros para los ojos, para la fisiología de las córneas. Nos asiste Luisa Casas, optómetra, especialista también en educación, y nos va a hacer la traducción. Así que tenemos una cantidad de talentos aquí. Vamos a poder, vamos a poner en orden ya. Lynette nos va a hablar en inglés, Luisa nos va a traducir. ¿Están prontos? Listos. Already. Well, good evening, everybody. I just want to first thank all of the staff who is helping me today with this presentation. In particular, Luisa, thank you so much for your translation. Daniela, thank you for your introduction. And Sergey, thank you for hosting tonight's webinar. Buenas noches para todos. Lynette los está saludando. En mi nombre propio también los saludo. Agradezco de la misma forma que Lynette a los panelistas que nos convocaron, a Daniela, a Sergey. Ella pues está dándonos un saludo a todos y estamos listos para empezar. So we've all had that situation happen in our practice where we have a keratoconus patient and we don't know where to start. And that is one of the most challenging situations in a contact lens practice, is how do you begin with an irregular cornea? El reto para empezar una adaptación cuando tenemos un paciente con queratocono es básicamente lo que vamos a empezar a comentar. ¿Cómo empezar a adaptar a nuestro paciente de córnea irregular con queratocono? So tonight, we're going to open up our toolbox and see all the contact lens options that we have inside and figure out which one may work best for different types of patients. Haremos una revisión de todas nuestras herramientas y de todos los lentes de contacto que podemos hacer uso para seleccionar finalmente el lente que sea mejor para adaptar a nuestro paciente. So just some background on me. I am a adjunct assistant professor at the New England College of Optometry, and I also am a paid consultant to Bausch & Lomb. Se presenta como una profesora adjunta asistente del New England College of Optometry en las áreas de lentes de contacto, lo mismo que consultora también de la línea de Bausch & Lomb. So this is the overview of what we'll be speaking about tonight. We're going to first describe irregular corneas, all the different types that we would encounter in practice, and then we'll talk about all the different types of contact lens options.
Estaremos revisando lo que muestra este slide, la temática de todos los tipos de córneas irregulares, e iremos revisando uno a uno las diferentes opciones de lentes de contacto. We will discuss different fitting techniques for each type and also different ideas that are involved in making decisions of which type of lens to select. Discutiremos los diferentes tipos de adaptación para cada tipo de lente en específico y también unos tips para hacer la mejor decisión de los factores que tendremos en cuenta para elegir esos lentes. Lastly, we're going to talk about different patient case scenarios, not actually case reports, but case scenarios that you may encounter in your practice, as well as where you can get further educational resources. Finalmente estaremos revisando algunos casos específicos de pacientes que han sido presentados en la clínica como unos recursos interesantes para revisar diferentes complicaciones, diferentes adaptaciones, lo mismo que recursos educativos clínicos que surgen de estos casos. So let's get started talking about the irregular cornea. Vamos a hablar entonces de la córnea irregular. So when we think about naturally occurring ectasias, there's three key ectasias that come to mind: keratoconus, keratoglobus, and pellucid marginal degeneration. Cuando hablamos de ectasias corneales, hablamos de las tres principales más conocidas que conocemos, clasificadas en los grupos de queratocono, queratoglobo y las relacionadas con la degeneración marginal pelúcea. While each of these three conditions have unique characteristics, there is some overlap among all of the conditions. For example, keratoconus, a low keratoconus cone, can also be mistaken for pellucid marginal degeneration. At the same time, keratoglobus can be mistaken for a large globus cone in keratoconus. So there is some overlap between each of these types of conditions. Es conocida la situación en la que alguna de estas ectasias puede presentar características similares a la otra, lo que ya habla como un overlap, uno se confunde con el otro si estamos observando el diagrama, como el queratocono a veces tiene características que se pueden confundir con la degeneración marginal pelúcida, o algunos queratoglobos en su curva muy marcada en algunas zonas pueden parecerse a un queratocono. So they all have their very unique corneal topographies and corneal profiles. So we're going to go into each one individually, but it's nice to see them laid out beside one another. Cada una de ellas presenta unas características definidas que iremos describiendo una por una, lo mismo que unas presentaciones topográficas muy específicas, pero para ejemplo de lo que vamos a comentar hoy, es muy útil ver este tipo de diagrama donde cada una de ellas está una al lado de la otra y nos permite compararlas. What we're looking for here with the OCT images and the topography images is the differences compared to the normal eye of where the steepest portion of the cornea is and where the thinnest portion of the cornea is. And that's one thing that's unique about each of these conditions. Cuando observamos estas imágenes topográficas, lo que nos hace ver que cada una de estas patologías es única y es diferente, son los dos puntos claves que vamos a ver en las topografías, el punto más grueso de la córnea y la zona más delgada de la córnea, que vamos a ir describiendo en cada una de estas condiciones. So, the other thing that I'd like to talk about is post-surgical irregular corneas. The post-surgical cornea has can be a variety of surgeries. You can have LASIK and become ectatic, like keratoconus, radial keratotomy,
where the cornea becomes very fragile and also can become ectatic in various positions. Then you can also have surgery to implant intrastromal corneal rings. And lastly, the other surgery that we most commonly identify with keratoconus is penetrating keratoplasty. Entonces, otro tema importante de tratar es el relacionado con las córneas irregulares después de cualquier procedimiento quirúrgico. Está numerando las que están ahí mencionadas. En la primera, la ectasia que se puede presentar después de un LASIK, en donde se puede formar un queratocono. La queratotomía radial, en donde es una córnea que queda muy frágil y que puede tener deformidades en diferentes posiciones. Mencionó otro procedimiento quirúrgico como son los anillos intraestromales, los implantes, qué efecto pueden tener, iremos viendo, y la queratoplastia penetrante. So with RK, you have radial keratotomy. You actually have incisions, and there can be multiply placed incisions. Unfortunately, in this particular case, the incision went straight through the visual axis with some scarring and some iron deposition as well. Una de las cosas que está mencionando que puede presentarse mucho en la queratotomía radial es las incisiones que mostró que van en forma estrellada, y en este caso particular esta incisión de la 6 que es supremamente larga y que está atravesando el eje visual, lo cual pues va a afectar la visión de ese paciente. In this patient, there was over 32 incisions made for the radial keratotomy, and this made this cornea exceptionally weak and susceptible to visual fluctuations throughout the day. En el ejemplo de la izquierda menciona cómo este paciente tenía hasta 32 incisiones de queratotomía radial, lo cual debilitó supremamente su córnea, afectando mucho su visión y haciendo que la fluctuación de la visión fuera muy variable durante el día. Here's an example of post-LASIK ectasia, and if you weren't to know that the patient had surgery, you might actually either think that the patient had pellucid marginal degeneration or, in fact, a very low oval keratoconus cone. So this is an example of post-LASIK ectasia topography. Aquí tenemos un ejemplo de ectasia corneal post-LASIK, en donde si ustedes no saben que este paciente fue operado, podrían pensar que los signos que mostró en la izquierda se parecen a una degeneración pelúcida, y en el de la derecha, en la zona baja, también con esa deformación oval como un queratocono bajo. We're pretty familiar with what intrastromal corneal ring implants look like, and while in theory they were meant to aid in contact lens fitting, in fact I find them to be a little more difficult to fit a cornea with an RGP lens because the topography changes so much. Here you can see the superior and the inferior implant. En los casos de adaptación con anillos intrastromales, la adaptación es muy retadora, es muy difícil. Ella pues comenta que piensa que es muy difícil sobre estas córneas tan irregulares lograr la adaptación ideal de un lente gas permeable en casos que han tenido cirugías y tienen los anillos intrastromales, porque la topografía es muy irregular. And the other thing you can see is that this patient had inflammation leading to the implant. So sometimes the patient needs to have the implant removed. Aquí podemos ver signos de inflamación, que lo mostró en la parte de los infiltrados superiores, que indican que pues, la córnea está muy afectada y va a necesitar que le retiren los anillos. An advantage of implantation like this in keratoconus is that their uncorrected acuity, or their acuity without contact lenses,
can be further improved than without the implants at all. La ventaja por la cual se le puso o buscando una ventaja, se le adaptó al paciente estos anillos tratando de mejorar su visión, que pues en términos de claridad y de calidad óptica es lo que busca la adaptación de unos anillos intrastromales, mejorar esta calidad. So as with all treatments, there's always advantages and disadvantages to the different treatment methods that we use. Como en todo tratamiento, hay ventajas y desventajas, dependiendo del método que seleccionemos, pues tenemos que conocerlas. Here's an example of a patient with a corneal transplant, and you can see the outline of the transplant itself is right here. And after the sutures are removed, this is what the cornea will look like. Oops. Aquí está mostrando en un paciente con un trasplante de córnea cómo queda la cicatrización de la zona del pues donde hizo la indicación perilimbar de la unión una vez ya se han removido las suturas del trasplante. A reason that patients have transplants is either their keratoconus has become difficult or too challenging to fit with contact lenses. They've become intolerant to contact lenses. Scarring has gotten in the way, or their vision with contact lenses is still poor. Las razones por las cuales consideramos hacer este tipo de trasplantes en general es porque el paciente ya no tolera otro tipo de lente de contacto, tiene una adaptación muy mala a los lentes o tiene córneas con cicatrices, lo cual dificulta pues el éxito de cualquier tratamiento, pues entonces su visión se ve afectada y hay que buscar otras opciones, en este caso el trasplante. When we think about all of the different types of irregular corneas, the one thing that they all share together are the options of correction. We can use soft lenses in the correction for keratoconus. We can use corneal GP lenses or gas permeable lenses for all irregular corneas, transplants, keratoconus. And lastly, large diameter scleral lenses have been extraordinarily important when facing challenging corneas. Entonces en este slide está el resumen de los tres tipos principales de lentes que se adaptan. Los lentes blandos los podemos adaptar para keratoconos, usar para esas adaptaciones. Los lentes gas permeables del centro que se pueden usar para cualquier tipo de irregularidad, también en otras personas que han tenido trasplantes y keratoconos. Y en los lentes de gran diámetro o de diámetro amplio, grande, lo usamos cuando las dos anteriores nos han representado muchos retos y dificultades en la adaptación. So soft lenses, you can use a soft lens for keratoconus if a patient is able to be corrected with spectacles optimally. If a patient has a good endpoint of visual acuity, 20/20, 20/25, then you can actually use a standard soft toric lens. Considerar el uso de los lentes de contacto blandos puede ser una opción cuando pues no logran la mejor visión con gafas o cuando tienen unas visiones que van por el orden de 20/20 o 20/25, se puede considerar el uso de un lente blando también para un keratocono. I think what many practitioners do when they see keratoconus on a topographer, they automatically think corneal GP lens, and it can still be corrected with a simple soft toric lens if the refraction is done properly.
Ella recomienda que se considere el hecho de que los lentes blandos pueden ser también una buena opción para algunos queratoconos, porque la mayoría de practicantes o de optómetras consideran tan pronto ven un lente, un queratocono, ponerle de una vez un lente gas permeable, pero se pueden considerar otras opciones como un lente blando. There are specialty soft toric lenses that are available that have either extended cylinder powers or increased centered thicknesses to correct keratoconus corneas. Hay unos lentes blandos especiales que tienen un poder más amplio en el rango de los cilindros o un grosor especial central que pueden ser bien adaptados en córneas irregulares como con el queratocono. So we're going to talk about one particular design of a soft contact lens indicated for keratoconus called Novacone. Vamos a hablar en particular del lente Novacone para el uso como lente blando para adaptarlo a queratocono. This product may not be available in your country yet, but we're going to talk about how to fit it because similar products may be available. Todavía puede que no lo tengan disponible en sus países, pero lo vamos a explicar para ver cómo se adapta porque pueden tener otros lentes con condiciones similares disponibles para su uso en sus países. So why would a soft contact lens work with moderate keratoconus? That's a big question. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué funciona un lente blando para manejar un queratocono? Esa es la gran pregunta. With this type of lens, they use increasing center thickness in order to make the lens more rigid. So it is still a soft lens, but the soft lens becomes so rigid that it acts like a rigid gas permeable corneal lens by masking the irregular astigmatism. ¿Por qué funciona este lente? Porque le incrementan el grosor central al punto de que funciona como un lente gas permeable, haciendo una presión importante en la zona central. This lens also corrects residual astigmatism with front toric optics. So in cases where the patient still requires cylinder in their over-refraction, you can still use a front toric option on this particular design. Este lente también funciona muy bien para corregir astigmatismos irregulares residuales. Se corrigen con la parte frontal del lente, como también cuando ustedes hacen una sobrerefracción y tienen todavía cilindro por corregir, este lente podría ser una buena opción. The other thing is that because it's a soft toric lens, just with an increased center thickness, it has to be stabilized. And the stabilization with this particular lens is called dual elliptical stabilization, and all that is similar to a double slab off prism. Para estabilizar este tipo de lente que es tan grueso en el centro, pues se necesita un sistema especial para lograrlo. Entonces ellos usan un sistema dual elíptico de estabilización que en el centro realmente lo que maneja es un doble prisma. This lens comes in an 18 lens diagnostic set. Viene en una caja de pruebas de 18 lentes. So here's an example of the Novacone diagnostic set, and there is the base curves, fitting curves that are similar to soft contact lenses, the powers, and the center thickness factors. Aquí en la tabla vienen las características que está enumerando de este tipo de lentes en su caja de pruebas, desde las curvas bases, las curvas de adaptación, los poderes dióptricos o esféricos de esfera y los factores. Can you repeat the last part, Lynette?
¿De IT factor? It's the thickness factors. So it's increasing center thicknesses. Es el factor de la parte del espesor central. So the fitting process for this lens is 4 steps. It's pretty straightforward. Para adaptar este lente tenemos un proceso bien sencillo de 4 pasos básicos. So you determine your base curve, your thickness that you need, your over-refraction, and finally your fitting curve. Primero entonces determinan la parte del poder central, del espesor, del grosor del lente, del poder, o sea, con la refracción, qué poder va a tener ese lente, y finalmente la curva de adaptación para central. The base curve is really easy. You just determine your average K and look at the list. Para seleccionar la curva base es muy sencillo. Hacen el promedio de las curvas queratométricas en la parte de la izquierda y seleccionan su curva base. Now, once you determine which base curve you use high molecular weight fluorescein so that you don't stain the contact lens itself. And you use the fluorescein like you would any gas permeable lens to assess the fluorescein pattern. Luego, para poder evaluar cómo queda adaptada al lente en forma tradicional que se usa la fluoresceína, en este caso recomienda usar una fluoresceína de alto peso molecular para no teñir los lentes y poder observar la adaptación y cómo quedó el toque del lente. So here you can see the optimal fluorescein pattern where it does look like it's touching a little bit, but you can actually see that there's fluorescein in the optic section. En este ejemplo del centro, aunque pareciera en la parte superior que hay un toque central, cuando se verifica en la parte inferior con la sección óptica, se ve que el lente tiene una buena adaptación. Este es un tipo de ejemplo de adaptación ideal. So you steepen or flatten your base curve based on your fluorescein pattern that you're observing. Entonces, a partir de ese patrón de fluoresceína que observen allí, empiezan a determinar si van a incrementar o si van a ampliar las curvas bases o si las van a ajustar para lograr la adaptación. Then you decide how thick the lens needs to be. You start with the lowest thickness factor, and the IT means index of thickness. You start with the lowest thickness factor for that base curve that you've selected. Van a elegir primero el índice de grosor más bajo, index thickness que indica ahí en el rango más bajo, eligen primero el más mínimo de esos rangos. And you'll need the thicker lens for the more advanced cases of keratoconus. Entre más avanzado sea el queratocono, van a necesitar un índice de espesor o de grosor más alto. And to determine which thickness you need, you actually just use either your topographer or your keratometer to look at the Myers to make sure that they're regular. So this is an example of a patient that has advanced keratoconus and they use different thickness factors, and you can see how regular the Myers of the topographer appear when the proper lens was selected. Para poder validar cómo se está comportando el lente, también pueden usar el topógrafo o el queratómetro y observar las miras. Como ella está indicando aquí, en los ejemplos inferiores, la regularidad que están indicando estas miras indican que se logró una buena adaptación. And at this point, when the Myers look really optimal, that's when you can begin your over-refraction. En este punto únicamente cuando ustedes ya logran esas miras ideales perfectas, como el ejemplo de abajo, es cuando pueden empezar a hacer su sobrerefracción. And the over-refraction is just like any other contact lens. You'll always have to compensate for your vertex distance if it's over 4 diopters.
Como cualquier otra sobrerefracción que ustedes hagan, deben compensar la distancia al vértice si el defecto refractivo supera las 4 dioptrías. Now, because these lenses are already stabilized, if there's a rotation of the lens, you can note the rotation of the lens like you would a soft toric lens. Si observan alguna rotación, tienen que anotarla y referirla o manejarla igual que la rotación de cualquier lente blando que hayan adaptado antes. And the last step in the fitting process is watching the movement of the lens. This lens has a fitting curve to it, just like all the lenses that we're used to using that are standard off-the-shelf soft contact lenses. Tienen las mismas indicaciones en cuanto a movimiento como cualquier otro lente estándar que hayamos adaptado, cualquier otro lente blando. Las mismas características de observar el movimiento, que es el último paso, el paso 4 de esta adaptación de estos lentes. For example, if a lens has a fitting curve of an 8.4 and it's not moving much, but the base curve is proper, the over-refraction is ideal, all you have to do is change that fitting curve from 8.4 to 8.6 or 8.8. En casos en donde ustedes tengan una adaptación donde el lente no se les mueve mucho con un diámetro de 8.4, pero tengan una curva base ideal y una sobrerefracción buena, lo único que tendrían que cambiar es el tamaño de 8.4 por de 8.6 o si no por 8.8. And we just covered that. I'm going to skip this slide. Bien. Okay. Okay, and here's just the standard Novacone parameters of everything we talked about. And you can see that there is a wide variety of parameters for the keratoconus patients we see. Aquí están los parámetros de estos lentes Novacone de los cuales hablamos ahorita. Tienen unos rangos bastante amplios, como pueden ver aquí, para seleccionar el uso de sus adaptaciones. Now, a lot of people that I work with at the school who are students are still intimidated by corneal GP lenses for keratoconus, and I hope that we can simplify some of these techniques to make it not so scary. Todavía en mi universidad observo que los estudiantes tienen mucho miedo de adaptar lentes gaspermeables. Nosotros queremos facilitar las indicaciones y las adaptaciones de los lentes para que la gente los use más y no tengan miedo de adaptarlos. So corneal GP lenses, they're rigid, so they mask the irregularity underneath the lens. They use breathable materials, very, very breathable materials, with DKs up to 141 units. And they utilize the tear film with the lens itself to mask the irregular astigmatism. Los lentes gaspermeables, como todos conocemos, al ser rígidos, pues van a mantener la córnea más controlada. La rigidez del lente hace que esté más estable, aunque son bien permeables al oxígeno, permiten una amplia respiración a la córnea con unos DKs amplios, hasta le escuché, 41 unidades. You say 41 units, right? 141 is Boston XO2. Hasta 141 unidades de DK, que es bastante amplio. So in addition to the DK, it also requires tear exchange for more oxygen underneath the lens. And unfortunately, to get the best fit, I still think that diagnostic fitting is required. There are some programs on some topographers that can help you, but with an irregular cornea, it's not always predictable. So you still need a diagnostic lens to check the vision and sometimes the fit as well.
Es muy importante tener en cuenta cuando se adaptan lentes gaspermeables también el intercambio lagrimal, que haya un buen intercambio lagrimal, un buen movimiento debajo del lente para permitir el paso del oxígeno. Lente que generalmente se evalúa con la observación pues de la adaptación de la curva, pero lo que ella quiere que pues resaltar aquí es que a veces toca probar varios lentes y hacer la adaptación no únicamente valiéndonos de las herramientas de la topografía, por ejemplo, sino volver a probar los lentes y hacer pues la observación de las tinciones. They're very effective at providing vision for our irregular corneas. However, they may be a little difficult to adapt into the comfort. Dan una visión muy buena, una vez se logran adaptar, como todos sabemos, pero sabemos que el reto de estos lentes es el tema de la comodidad, que la gente los tolere y que sean cómodos es la dificultad más grande que presentan. So when we discuss how to fit these lenses and the flow of the fitting examination, these are the steps that we have to determine. Vamos a hablar paso a paso los pasos que necesitamos determinar usar para poder adaptar este tipo de lentes gaspermeables. What we want to determine is, first of all, what condition are we using? Are we working with? Are we working with keratoconus? If it's keratoconus, is the cone focal? Is it a nipple cone? Is it oval? Or is it really large and globous? Primero que todo tenemos que determinar qué tipo de irregularidad es la que vamos a corregir, tener clara la clasificación de con qué tipo de queratocono estamos lidiando, si es un queratocono tipo oval o si es un globo o si es un queratocono nipple o en pezón, y tenemos que determinar esto primero antes pues, de iniciar la adaptación. The other thing we want to determine is the patient mild, moderate, or severe? And that can be determined by the steep K according to the Kleck study. Debemos determinar si estamos ante un caso leve, moderado o severo, es decir, el nivel de severidad del caso, y esto lo determinamos teniendo en cuenta qué tan curva es la curva más curva, que valga la redundancia, según lo que nos determinó el estudio Kleck. We have to determine our overall diameter and then determine which base curve we will use. Once we apply it to the patient's eye, then we evaluate the fluorescein pattern. Primero determinamos el diámetro general del lente que vamos a elegir y que vamos a adaptar, luego la curva base y luego que el lente esté puesto, teñimos con fluoresceína para ver el patrón de fluoresceína, a ver cómo quedó adaptado. Now, it's always easy to have a fitting guide, but if you don't have a fitting guide, sometimes you just have to determine a starting point. Es fácil lograr tener disponible unas guías de adaptación para consultar, pero cuando no estén disponibles estas guías, es bueno definir un punto de inicio que lo va a explicar a continuación. I consider all keratoconus corneas like snowflakes. They're very unique. They're all individual, and we have to treat them very carefully. But there are some similarities between them that can help us determine which diameter to select. Ella considera que cada caso de queratocono es único, es diferente, casi como si estuviéramos viendo copos de nieve, muy distintos el uno del otro. Sin embargo, hay ciertos factores en común que nos pueden ayudar a guiarnos para empezar a tener en cuenta estas medidas que va a explicar. So, for example, a nipple cone is going to be a very small focal steepness to the cornea. Oftentimes it's central or paracentral, but you can see how well circumscribed this cone is. It is very focal, and that's an example of a nipple cone.
Aquí está explicando las características del queratocono en tipo nipple o pezón, que es supremamente central, muy pequeño, muy definido, muy empinado, bastante centrado en esa parte focal corneal, como lo estaba señalando. So when we determine our diameter, the diameter range for nipple cones usually is about a 9.6. You could go to a larger a diameter, to an 8.0. Again, that's really extreme for a central nipple cone. Los diámetros que se tienen en cuenta para adaptar este tipo de conos en forma de nipple o pezón son entre un rango de 9.6, pueden inclusive incrementarse más o bajar hasta un rango de 8, el cual es pues bastante extremo, pero en general esos son los diámetros que se manejan. So for our mild nipple cones, the ones that aren't very steep at all, and remember we said less than 45 diopters on the steep K is mild, we would start with a larger diameter, a 9.6. Para casos como lo estaba mostrando ahorita con córneas de una medida corneal de 45, que se considera moderado, perdón, leve, mild, el diámetro que se puede seleccionar para este tipo de conos es de 9.6. But as the cone becomes steeper and steeper, the diameter of the lens we select to start with should become smaller. En la medida en que el cono va aumentando su severidad y se va volviendo más y más alto y más empinado, debemos reducir el tamaño del diámetro de selección que vamos a hacer hacia las medidas del 8. And if you think about it, say that the cornea has such a very steep cone, like I'm trying to think of an example here, like a pencil tip. If you were to put a large diameter corneal lens on it, it would only be balancing at the apex of the pencil tip, and there's so much extra clearance around it. That's why you have to actually have a smaller diameter corneal lens to accommodate a steeper corneal apex. Un ejemplo que pone es, traten ustedes de pensar, de imaginar cómo van a adaptar un lente que quede estable en una punta de un lápiz. Ejemplo, que fuera así de puntudo esta superficie. Entonces, lo que se puede lograr, o sea, que se busca es que el diámetro sea bien pequeño para que se estabilice en torno de esa curva que es tan supremamente aguda o puntuda, como el ejemplo de un lápiz que estaba usando ahora. So since we're talking nipple cones, the milder they are, the larger the lens, and the lens diameter reduces as the cornea becomes steeper. Entonces, nuevamente resume aquí lo que demuestra la flecha. Entre más leve sea, como en la parte izquierda que está azul, la elevación de ese cono, más grande el diámetro, como el círculo que está debajo, y a medida que va aumentando esa elevación de ese cono, el diámetro se va disminuyendo como muestran los círculos en la parte inferior, buscando el diámetro de 8. Because now it's the opposite with oval and globus cones. Explica eso para aclarar que ahorita en este otro ejemplo, en esta otra categoría de otros conos que son en forma de globo o ovales, el análisis se hace al contrario. So when we have a very steep and advanced oval cone, we will need a larger diameter lens to accommodate this larger, steeper area. Entre más grande sea el queratocono con el que estamos lidiando, como lo muestra este diagrama inferior, más grande también va a ser el diámetro que necesitamos adaptar sobre ese cono.
If you look at this particular topography as an example, if we were to use an 8.8 millimeter lens on this eye, it's going to center over the steepest portion of the cornea, and if by doing so, it will not give the patient proper optics. Por ejemplo, estaba mostrando ahí con la flecha que si se usa un lente. Yes, that's good. I'm following. Exactly. Well, you follow in Spanish now. Un diámetro de 8.8 sobre esta zona inferior que está indicando, que está señalando, la agudeza visual que se va a lograr ahí es mínima, porque lo que necesitamos es que quede en la zona central, donde está indicando ahorita. Good, Lynette, thanks. Thank you. So when you have to determine your base curve selection, it's always helpful to check with the manufacturer and abide by the trial set recommendations. Siempre que vamos a seleccionar la curva base, debemos revisar con el fabricante, o sea, con las características específicas que nos ofrecen en el mercado las diferentes marcas que hay disponibles. If you start with the average K, the lens will most likely start off with apical touch. So that lens is going to bear on the cornea if you start with average K. Si ustedes inician su prueba con un lente promedio, de curvatura promedio, lo más probable es que van a tener toque apical central. Now, according to the CLEC study, if you use average K to start with, then you select steeper and steeper lenses until you find the first lens with definite apical clearance. Entonces, de acuerdo con el estudio CLEC, que estuve mirando la sigla y es el estudio colaborativo de queratocono, la recomendación que se dio fue que a la medida de seleccionar esta curvatura, entre más alto y más alta sea la curvatura, es lo que se debe hacer para llegar al punto ideal, definitivo, en donde logran un despeje o una zona apical de respeto ideal apical. En otras palabras, la primera curva que no toque el cono. So this acronym FIDACO only applies in English because it's the first definite apical clearance, and I don't think that will translate at all. Yes, let me just repeat again the perfect Spanish sentence for that Daniela gave me, that is la primera curva que no toca el cono, pero que por sus siglas en inglés solo funciona para inglés, mencionando este mismo sentido, ¿no? El primer momento de despeje apical. Yes, got it. So if you're to start with the steep K in selecting your diagnostic lens, you will most likely always start with apical clearance or pooling over the cornea. So that's not necessarily bad, but you don't want to have it too steep to start with. No queremos iniciar o no queremos siempre mantener una curva tan supremamente alta o ajustada en esta zona apical. Ese no es como el punto ideal, aunque en casos pues muy generales es como el punto de inicio de esta zona de toque apical. So we typically will flatten the lens stepwise until the first lens that shows a little bit of touch. So we call it feather touch because every time the eye blinks, you see a little bit of touch and then it's clearing and then it's touching and it's clearing on the blink. So you know it's just barely touching that apex. Entonces lo que hacemos es ir graduando esa curva, elevando esa curvatura hasta el primer momento, aplanándola, perdón, hasta el primer momento en que el lente escasamente toca el ojo, de modo que al parpadear se alcanza a notar un pequeño punto de toque, perdón, y vuelve otra vez a despejar. En el momento del parpadeo es donde pueden evaluar eso que ellos llaman un toque mínimo o como si fuera con una pluma, un toque casi de pluma.
The next step is to determine your fluorescein patterns. And again, there's 3 different philosophies. El siguiente paso es determinar los patrones de fluoresceína. Entonces voy a explicar las 3 filosofías de adaptación más usadas. The first fitting philosophy has historically been flat fitting. Entonces, históricamente lo que más se hacía hace unos años era la adaptación plana. However, this has been the reason that a lot of people fit flat was because they thought they were slowing or stopping the progression of keratoconus, but that is not the case. The keratoconus continues to advance even though the cornea is fit too flat. Al principio se pensaba que este tipo de adaptaciones planas o sueltas, digamos, iban a favorecer que no se aumentara la progresión del queratocono, pero a través de los años se ha visto que esa filosofía no era correcta y que el queratocono seguía avanzando. A benefit, though, is that the patients get really good vision sometimes because the cornea is flattened and the optics are a little bit better. Sin embargo, esto tenía unos buenos resultados en términos de agudeza visual. A veces la visión era mejor cuando la adaptación era de este tipo plana. However, a big disadvantage is that it can increase scar formation, and that was also shown in the CLEC study as well. La gran desventaja de este tipo de adaptación, que se logró comprobar por medio del estudio CLEC también, es el tema de la cicatrización. Producía mucha cicatrización que está señalando. You can see that there's lots of staining in this lens, and this lens is really fit too flat. Si ven que este lente está muy suelto y hay aquí en esta zona mucha tinción concentrada, es demasiada fluoresceína y acumulada. A second fitting philosophy is a steep fitting philosophy, where people fit the lens very steep to protect the apex of the cornea. El segundo tipo de filosofía que se usó era ajustado, entonces era un lente supremamente levantado en curva para proteger el cono también, esa era la otra filosofía. The problem is that the lens can seal itself off because it's just too tight. You can see that there's way too much bearing adjacent to that clearance. Como pueden ver aquí en el ejemplo, el problema de este tipo de adaptaciones es que hay demasiado toque periférico corneal, se adhiere ese lente a esa córnea de una forma bastante fuerte cuando se utiliza este tipo de adaptación muy ajustada. You also can get bubbles underneath the lens, and that's problematic for comfort and vision. Y también se pueden formar burbujas, como lo está indicando debajo del lente, lo cual es muy problemático para la comodidad y para la visión de este tipo de adaptaciones. The third fitting philosophy, which most people tend to gravitate to or to select, is called three-point touch. Y la tercera filosofía con la que estamos más contentos y todo el mundo está tratando de usar más hoy en día es el de 3 puntos de toque. And the three-point touch means that across a horizontal axis, you can see a little bit of touch here, a little bit of touch at the apex of the cone, and a little bit of touch here. So that's 1, 2, 3 places of touch. Como está mostrando esta imagen, hay una zona muy leve de toque en la parte externa o periférica, un pequeño toque central y un pequeño toque en la zona derecha. Está repitiendo ahí la indicación de las 3 zonas de toque en este tipo de adaptación, por eso se llama 1, 2, 3, de 3 toques de zona, este tipo de filosofía. At the apex, there is a little bit of touch, and that's what's called feather touch, because if this patient was to blink, the lens would move and the clearance would actually demonstrate clearance over the apex. Este es un buen ejemplo de lo que hace un momento mencionó como esa zona muy leve de toque central o de toque como de pluma.
en donde si el paciente parpadeara, y aquí estuviera parpadeando, se vería que de todas maneras es un toque suave y vuelve y entra lágrima debajo de esa zona de toque. By distributing the areas of touch, the weight of the lens is distributed across the cornea and it won't seal the lens off. Estamos distribuyendo el peso del lente sobre la córnea. En este tipo de adaptación se distribuye el toque y el peso del lente en esas tres zonas, por lo tanto el lente no se va a sellar, como pasaba en los lentes de filosofía de adaptación muy ajustada. In general, it is thought to be the safest for the health of the cornea as well. Y esto hace que sea más seguro y mejor para la salud corneal también. Before I start talking about scleral lenses, I want to warn you about patients that demonstrate those three different types of corneal fitting philosophies. Antes de empezar a hablar de los lentes esclerales, quiero comentar ejemplos de estos pacientes que han tenido o que han pasado por los tres tipos de adaptación, de filosofía de adaptación. This is one of my patients that I was not happy with seeing how flat the lens was and all of the staining. However, the patient was happy and not complaining. En este caso particular que he acabado de señalar, este paciente estaba muy contento con su adaptación y no se quejaba de nada, aunque Lynette no estaba contenta de ver ese toque central. I tried to change the fit to get rid of all of that staining, and the patient showed up with my new lenses in her hand, and she continued to wear this lens. Yo traté de cambiarle el lente por otro más pues mejor adaptado para evitar esa zona de toque central y la paciente no se adaptó y llegó a la consulta con el lente en la mano y usando el lente antiguo. Because the vision was so good with this lens, she didn't find that there was any problem with it, and she found that the other lenses were actually gave her worse vision even though they fit better. Eso fue debido a que ella tenía de todas maneras muy buena visión con ese lente, entonces como no tenía mala visión, pues no veía la razón de por qué tenía que suspenderlo y empezar a usar el otro lente. So sometimes you may want to fit a lens differently, but the patient, if they're not complaining, be careful. Entonces en ocasiones uno trata de hacerlo mejor y de cambiar la adaptación del lente por uno que uno considera o cree que es mejor, pero tengan cuidado con esos cambios porque no siempre es el mejor para el paciente, en donde ellos se están sintiendo bien con el lente que tienen. And I think the dog agreed with us as far as that Yes. warning. I'm so sorry. I was putting the dog away. I'm sorry. Mine will start soon too. It's a small puppy, so I'm sorry. So let's talk about large diameter gas permeable lenses. Some of their big advantages is that they vault completely over the irregular cornea and don't touch the cornea at all. And they rest on the insensitive conjunctiva over the sclera. Entonces vamos a pasar ahora al tema de los lentes supremamente grandes, de diámetro grande, que protegen y están supremamente elevados con respecto a la córnea para proteger estas córneas irregulares y se apoyan realmente es en la conjuntiva, que es insensible, entre comillas, pues a la sensación o al dolor, lo que no pasa con los lentes que se apoyan en la córnea. The optics are centered and the lenses are considered very comfortable. Son lentes que se centran muy bien, que tienen una gran comodidad para el paciente y que pues, favorecen una óptica muy buena. Now there is an exception. There is a type of lens called a corneoscleral lens where the weight is touching the cornea and the conjunctiva and it's bearing across both surfaces. Hay una excepción a este tipo de lentes, que es el lente córneo escleral,
cuyo apoyo es en las dos estructuras oculares, y ese es diferente del que normalmente conocemos como lente escleral. When we're selecting the diameter for the lenses, it depends on a variety of things. One is what's in your trial lens set or your diagnostic lens set. Cuando seleccionamos el diámetro de estos lentes depende de diferentes factores. Primero, ¿qué tienen disponible en su caja de pruebas? If you're going to touch the cornea and the sclera, a corneal scleral lens, you usually have a smaller diameter lens. Si van a tocar la córnea o la esclera, tienen que trabajar o seleccionar con diámetros más pequeños. But if it's balanced on the sclera itself and not touching the cornea, a full scleral lens, these lenses can be larger than 15 millimeters. Pero si se van a apoyar en la esclera con este lente, los diámetros que se seleccionan son alrededor de más o hasta de 15 milímetros. They can be as large as 23 millimeters, so then you have to determine if there's any scleral obstacles like pinguecula, pterygium, or just an irregular conjunctival surface. Estos lentes pueden llegar a ser también de un diámetro muy amplio, hasta de 23 milímetros, en cuyo caso deben asegurarse de que no haya obstáculos esclerales como pingüéculas o tejidos irregulares de la conjuntiva o pterigios. And just like corneal surfaces, the sclera may be asymmetric and have toricity as well. Y así como toda otra estructura puede tener toricidad también la esclera, ¿no? Entonces también puede ser asimétrica en su toricidad. So I like to examine my scleral lenses starting from the inside and working my way out. Voy a ir explicando desde adentro hacia afuera su selección de lentes esclerales. So I start by evaluating my central clearance. I want to make sure the lens does not touch the cornea or the limbus, and then I look at my landing zone. Primero quiero ver que el lente tenga despeje o que no me esté tocando en absoluto la córnea, que es el término de clearance, y luego examinaremos o se observa cómo se porta el lente en la zona de apoyo. Then when I'm looking at the scleral landing zone, I'm looking to see if there's any compression, impingement, or edge lift. Cuando estamos revisando la zona escleral de apoyo, estamos buscando por signos o que no haya idealmente signos de compresión, de pinzamiento o de elevación o de levantamiento del borde del lente. And based on the patterns of the landing zone, I'm looking to see if I need to incorporate any toric peripheries or quadrant-specific shapes to the landing zone of the scleral lens. Dependiendo de cómo se esté portando esta zona de apoyo, consideramos tener en cuenta añadir en los patrones esclerales otro tipo de esfericidades o de toricidades en las zonas periféricas del lente. So we start by looking at the corneal clearance, and here you can see that the lens is touching here and touching here. Ejemplos de toque, como indicó en la parte izquierda, que hay una zona de toque superior y un poco temporal, y en este derecho toque central. Esto es lo primero que se evalúa, la zona de despeje corneal o de que no haya pues toque del lente en la córnea. So if I was starting with a diagnostic lens in each of these cases, I would select a lens with a deep down with the next lens. Lo que se elegiría a continuación para mejorar esta adaptación sería un lente con una elevación sagital más alta o más pues, levantada para evitar ese toque. With a corneal clearance, there can be some light corneal touch with a corneal scleral lens, but there shouldn't be any touch with a scleral lens. Con los lentes gaspermeables se puede admitir alguna zona de toque o pues como de tinción, pero con los lentes esclerales no. Se debería
permitir ninguna zona de toque sobre la córnea. So again, this depends on your lens manufacturer, what type of design they made their lens to be, and they will tell you if it's corneoscleral or a full scleral lens. Nuevamente esto depende del tipo de lente y de fabricante que elijan y tienen que revisar esas características porque algunos de ellos son lentes solamente esclerales y otros de ellos son corneoesclerales. Entonces hay que mirar ese tipo de parámetros antes de hacer la selección. So once you've looked at the cornea with the diffuse blue light, you can actually measure your amount of clearance using an optic section by comparing the center thickness of the lens to the space between the lens and the cornea. Esta es una forma, lo que está indicando aquí, de medir la zona de despeje corneal o de que no haya toque corneal, observando con la sección óptica el espacio que está indicando allí verde entre el borde del lente, que es el externo, el de la mano derecha, y el borde más interno, que es el de la córnea como tal. But not all patients come in wearing fluorescein, so you have to learn how to evaluate that space without fluorescein as well. Aquí a la derecha hay un ejemplo de cómo observar ese espacio que está indicando allí, aunque el paciente no tenga fluoresceína. No todas las veces va a llegar el paciente con fluoresceína o no la podrán usar, por lo que es bueno agudizar esa observación clínica y tener en cuenta también cómo se ve esa zona, como estaba indicando ahorita, sin fluoresceína. Once we're happy with the clearance, we start looking at the landing zone, and here's an example of compression. Entonces, aquí hay un ejemplo de compresión en la zona de apoyo del lente. Una vez ya tenemos revisada la parte anterior, que es ver que no haya toque, la segunda cosa que hacemos es observar cómo el lente queda apoyado. En este caso, en este ejemplo, perdón, hay compresión. Compression is pressure, so where there's pressure, there will be blanching of the blood vessels, and that's why you see this white band here. Compresión significa presión, y si hay presión va a haber blanqueamiento de los vasos, como lo está indicando en esta zona, que se ve como una circunferencia más blanca, lo que ella está indicando. Impingement is pinching of the edge into the conjunctiva. Pinzamiento es una especie de pellizco, de presión en la conjuntiva que lo está causando el borde del lente. So here you can see that the conjunctiva is being pinched by the lens, but the vessels will still flow. Si ven aquí que hay una zona de pinzamiento, porque se nota la curva diferente, interrumpida del trayecto de este vaso, digamos, pero vemos que el vaso todavía tiene flujo sanguíneo, que todavía corre sangre a través de este vaso. This only happens at the edge of the lens, and when the lens is taken off, you'll see arcuate green staining where there was impingement. Esto solo se presenta en el borde del lente. Si ustedes quitan el lente y se tiñen, observan que ahí se acumula la fluoresceína en la zona en que estaba hundida, pues la conjuntiva, por la presión del borde del lente. And lastly, there's edge lift, and here you can see there's air coming in underneath the edge of the lens, and here you can see there's fluorescein coming underneath the edge of the lens. Y por último, la elevación del borde del lente. En la parte izquierda se veía líquido, perdón, burbujas, sí, debajo del lente, y en la zona derecha lo que se observa es fluoresceína, ahí donde lo está indicando. This is the most common cause of patient awareness when the lens first goes in. Excuse me, Lynette, I think, okay, there is a question, but they say the questions are going to be addressed at the end. Okay. Do you want to say that? I was just reading on the chat, but it was a question, but Okay, got it. okay, Alrighty. please,
And lastly, we look for any toric patterns. And this is an example of toricity where tear exchange is coming in at the top and at the bottom, but not left and right. Aquí hay un ejemplo de toricidad en donde se observa la tinción superior e inferior, pero no a la zona derecha y a la zona izquierda, que se ve más oscura. So those are all of the those are all the tools in our toolboxes, and those are also all the types of corneas that we will see in practice. So now we have to figure out when to use what lens. Okay, entonces ya revisamos todo el tipo de clasificación de ectasias corneales, de los tipos de adaptación, ya revisamos nuestra caja de herramientas de opciones que podemos usar. Ahorita vamos a hablar un poco más de la decisión clínica que debemos hacer con estas informaciones. So things we have to keep in mind for our patients, our lens selections for each patient is their lifestyle, what they do for work, how much can they afford, and what do they like to do for fun. Entonces debemos conocer muy bien el estilo de vida de nuestro paciente, como todos sabemos, cuál es su ocupación, cuál es su trabajo, cuáles son sus actividades de diversión o de hobbies. Todo esto sí influye mucho en la selección del lente que vamos a hacer. We have to determine their overall eye health status as well as what the history they have with their corneal irregularity. Is it progressing? And lastly is what type of contact lenses have they worn in the past? Debemos determinar todas las condiciones generales de su salud, primero que todo de su salud ocular, además de cuál es el pasado, la historia previa que han tenido en el uso de lentes de contacto, en fin, todos los detalles que podamos incluir en nuestra adaptación para lograr una adaptación exitosa. We have to know what type of motivation the patient has, because if the patient only has keratoconus in one eye and the other eye is good, they may not be as motivated as somebody who's about to lose their driver's license. Por ejemplo, la motivación es muy importante también. Debemos conocer al paciente por qué quiere usar los lentes. Si el paciente tiene un ojo que ve bien y en el otro se quiere poner un lente, de pronto no es la mejor motivación a usar ese lente. Si con el otro no necesita, pues no tiene objeto. Sin embargo, puede haber otro tipo de motivaciones. Si no se pone lentes, pierde su licencia de conducción, por ejemplo. And the other thing to keep in mind is their dexterity or hand strength. Are they going to be able to handle putting these lenses in and taking them out on their own? Y la otra condición importante a tener en cuenta es el nivel de destreza que tiene el paciente en manejar los lentes, manualmente hablando, si tiene destreza o no para ponerse o quitarse los lentes. I fit a 93-year-old woman who lived alone with a scleral lens, and I wanted to make sure that she was able to handle the scleral lens, and if she needed some help, if a neighbor could come with her, but she was very independent and was able to do just fine. Por ejemplo, ella adoptó a una señora de 93 años que a Linel le preocupaba mucho si se iba a poder adaptar o no, si iba a ser capaz de ponerse los lentes ella sola, o si iba a necesitar la ayuda, por ejemplo, de un vecino. Afortunadamente la señora era muy independiente y Linel logró una adaptación exitosa en este caso en particular. So ocular health considerations, we have to make sure that the patient is addressed if they have atopy or they have allergy. We need to make sure that that condition is treated. We also have to make sure if they have any lid disease that we treat that as well. Las consideraciones de la salud ocular son muy importantes, ¿no? Si en el caso superior tenemos un paciente con alergia, con una dermatitis atópica severa como ella me está mostrando ahí, si eso no se trata no va a tener éxito esa adaptación, lo mismo que la condición inferior de la megomitis o cualquier afección de párpados influye mucho en el éxito de cualquier prueba de lentes.
If the patient has neovascularization, we have to monitor that and make sure that we are providing the most oxygen to the cornea. And if the patient has had high drops, we have to determine how recently the high drops was because it may not be healed completely yet. Ejemplos además, en el caso superior derecho está hablando de una neovascularización. Si esto no está tratado adecuadamente, no vamos a tener éxito en la adaptación. Lo mismo que en la zona inferior de un hidrops corneal, que es una córnea muy descompensada. Si no está tratada completamente, no se puede poner un lente de contacto allí. So this is a general summary of the naturally occurring ectasias, and this is just talking about their progressive nature. When do they start becoming ectatic and where the ectasia is. Aquí hay un resumen de los tipos de ectasias corneales de los que estuvimos hablando. En la izquierda están enunciados y en la parte superior está hablando de la progresión a tener en cuenta y a su vez de las complicaciones que pueden mostrar en el tiempo cada una de estas ectasias. For example, keratoconus is progressive and starts in the teens, but it actually stops progressing in the 50s or 60s, whereas in the 40s or the 50s, that's when pellucid marginal degeneration starts to demonstrate itself. Por ejemplo, hablando del inicio de las ectasias, el queratocono, como todos sabemos, inicia en la pubertad, pero tiene una progresión hasta los 40, 50. Caso contrario, la degeneración marginal pelúcida, en donde empieza a manifestarse en esta década de los 50. And in keratoconus, the apex of ectasia is at the same point of the thinning, whereas in pellucid, the apex of ectasia is usually above the area of thinning. Está hablando de la ubicación de la zona de la ectasia como tal, si es en la punta del cono o si está elevada con respecto a la parte más curva del cono, en cuanto a ubicación. And keratoglobus is a congenital condition which typically does not progress. Y el queratoglobo, que es una condición congénita presente desde el nacimiento, pero que típicamente no progresa. While it's similar to keratoconus and pellucid, the whole cornea is ectatic and the whole cornea is thin. En las dos primeras, queratocono y degeneración marginal pelúcida, toda la córnea se deforma y toda la córnea se adelgaza. The other thing, too, that we have to keep in mind is if a patient's wearing a corneal lens that's flat, the cornea has molded. This is a case of a patient where the corneal lens was removed, the patient was wearing a scleral lens, and over 4 months' time, the cornea had unmolded into a normal keratoconus appearance. Aquí hay un ejemplo de una presentación inicial de un paciente con una adaptación de un lente que estaba plano y cómo se veía en la parte izquierda, luego con el uso de las 2 semanas a la derecha y de cómo se fue moldeando la córnea y se fue cambiando en su forma con el uso del lente hasta finalmente lograr la imagen de la parte inferior en donde se ve pues, otro diagrama de otra córnea diferente. The other thing, too, is corneal gas permeable lenses may fail. For example, this is a patient where the apex is really inferior and the patient's not able to see through that corneal GP lens. Aquí hay algunos ejemplos de adaptaciones que no han sido exitosas. Por ejemplo, en la izquierda el lente está absolutamente centrado en la parte inferior, la parte central, el ápice de ese cono es muy inferior y el paciente con ese lente allá abajo pues no logra ver nada porque no está centrado frente al eje visual.
And this was that same patient where we had corneal staining, and no matter how hard I tried to change this corneal lens, she continued to wear it. So I needed a different corneal or a different lens modality to eliminate this potential risk for an infection. Y nuevamente el caso que ya había explicado del lente de la derecha, en donde había mucha tensión central, perdón, y la paciente no quería dejarse cambiar el lente. Sin embargo, es indicado cambiar este tipo de lente porque puede representar un riesgo para el paciente, por ejemplo, una infección corneal. So sometimes there's indications to refit into a different lens modality. En ocasiones hay indicaciones especiales por las cuales debemos readaptar al paciente a otro tipo de lente. In this case, patients that are intolerant to their current contact lens or become uncomfortable with it, that's a reason to try something completely different. Por ejemplo, pacientes que no toleren bien los lentes, que estén muy incómodos con sus lentes actuales, eso es una indicación bien clara de que hay que cambiar a otro lente. The other thing too is if the lens is unstable, where the patient is not getting the visual benefit, then we might want to try something with more centered optics. Si el lente está muy inestable, como en el caso de la foto del ejemplo de ahí, tendrían que pensar en una adaptación con una óptica diferente en ese lente para que quedara más estable. If there's poor optical performance, we definitely want to give them a contact lens that they can see through. Por ejemplo, si le ponemos un lente de contacto y no está funcionando bien en cuanto a la función más importante que es la óptica, si no se logra una buena visión, pues tenemos que cambiarlo. Queremos es que use un lente por el cual vea. We want to protect the corneal surface, so in the case where there's staining, we want to change to a different type of lens. Debemos proteger esa córnea, nuestra intención es mantener esa córnea protegida, entonces si la superficie corneal está en riesgo, tenemos que cambiarlo a otra para que se proteja la superficie. And sometimes we just want to make the life easier for our patients so that they don't have to handle 4 different lenses, so we can eliminate piggybacking. Por ejemplo, queremos facilitarle la vida al paciente y no queremos que se ponga 4 lentes de contacto o que esté manejando todo el tiempo 4 lentes, por lo que el sistema de piggyback puede que se elimine. And if a patient has a very active lifestyle, we want to make sure that we can accommodate all of their visual needs. Y si tiene un estilo de vida muy activo, necesitamos elegir un lente que se adapte a esas necesidades y a esas actividades que hace el paciente. And the last thing is we want to make sure that the patient's comfortable and not drying out with their contact lenses. Que no tenga ojo seco, por ejemplo, y que esté cómodo con sus lentes durante su uso. So here are some case scenarios. They could be any patient that could walk into our doors tomorrow, and we have to decide what we want to do. Entonces vamos a hablar aquí de algunos ejemplos, algunos casos clínicos donde se nos pueden presentar cositas y vamos a ir viendo cómo manejarlos. So this is an example of corneal irregularity, but 2 different ages. If the patient was 23 versus 46, how does that change our fitting philosophy? Por ejemplo, una irregularidad corneal como las imágenes que tenemos aquí, pero muy diferente el manejo que le vamos a dar a un paciente de 23 años o si el paciente es de 46. ¿Qué tipo de adaptación vamos a elegir? So we talked about keratoconus starting in the teens and 20s and progressing, and then it slowly stops progressing. And in a 46-year-old, they might not be progressing as much anymore. So that may change your mind if you're going to use a corneal lens, a scleral lens, or a soft lens for keratoconus. Habíamos visto en un principio y repasábamos que el origen del queratocono es en la adolescencia y que progresa hasta los 50 años, por ejemplo, pero muy diferente la selección o lo que se le va a dar a un paciente de 46 años que ya sabemos que su progresión de ese cono va a ser
mínima o la que tiene. Entonces eso también nos orienta en qué tipo de lente le vamos a adaptar. And financially, these patients might have a different position of what type of lenses they can afford. También en términos económicos y financieros, un paciente más adulto de más años puede tener más posibilidades de adquirir otro tipo de lentes. So here's a 16-year-old boy. He loves playing football. He has increasing astigmatism, right eye more than his left eye, and he's complaining of fluctuation of vision with his soft toric lenses. His corneal topographies show advancing keratoconus. What would you do? Aquí tenemos este caso de un jovencito de 16 años que le encanta jugar fútbol, que tiene un astigmatismo que va incrementándose cada vez más en el ojo derecho que en el izquierdo. Se queja de visión fluctuante variable con sus lentes de contacto blandos y cuando se hace la topografía se muestra que se está avanzando este queratocono. ¿Qué harían ustedes? So if this was my patient, I would be considering a variety of things. First, I would see if they would be interested as a family to consider corneal cross-linking to halt the progression of the keratoconus. Si este fuera mi paciente, yo empezaría a considerar diferentes cosas. Por ejemplo, a nivel familiar, consultar si ellos estarían interesados en someter a este paciente a un procedimiento quirúrgico como el cross-linking en vez de ponerle lentes. He's already wearing soft toric lenses and he's complaining of fluctuation of the vision. So he might be further advanced than a standard soft toric lens, and we'd have to consider either a specialty soft lens, an RGP, or a scleral. Por ejemplo, ya este muchacho con estos lentes blandos se está quejando de visión irregular y fluctuante y borrosa. Perdón, habría que considerar pasarlo de pronto también a otros lentes blandos especiales de otras toricidades o lentes gas permeables. Can you repeat the last option? Gas perm and? Specialty soft, gas permeable, or sclerals. O lentes esclerales, finalmente. And the other thing too is he's already used to handling soft lenses, so maybe a specialty soft lens would be all he needs. Como él ya viene manejando lentes blandos, tal vez la mejor opción para él sería pasarlo a unos lentes blandos de otra toricidad. But if this patient is a football phenomenon, we might want to give him a scleral lens to give him optimal visual performance and lens stability. Pero si su actividad en la que es mejor es su fútbol y es una estrella del fútbol, podríamos considerar ofrecerle mejor una óptima visión usando unos lentes esclerales. So as you can see, there is no right answer and there's no wrong answer. We have to decide what is best for this patient, his corneas, his family, and the family's finances. Como pueden ver, no hay una única opción, no hay una sola opción, hay muchas opciones que tener en cuenta y no depende únicamente del caso clínico como tal, sino que hay que tener en cuenta las opciones familiares, particulares del paciente, en términos hasta financieros que pueden adquirir, etc. Sometimes a corneal GP lens is actually the cheapest option for the patient. And in those cases that I have a patient that is active, I will reverse piggyback the patient for recreational activities. And what that means is that I actually put the soft lens on top of the corneal GP lens so it doesn't pop out while they're playing sports. Ya, explica ella que en términos de posibilidades adquisitivas el lente más barato que todos conocemos es el lente gas permeable, pero en ocasiones ella utiliza un piggyback invertido donde se refiere a que el lente gas permeable está puesto normal primero y luego pone el blando encima para protegerlo en las actividades, por ejemplo, deportivas.
So now we have a new patient to our office. He's 35 years old, and this is his topography. Is Aquí it a les low? Oh, go ahead. Sorry. excuse me, presentar el caso de un paciente de 35 años con un cono inferior, y lo va a empezar a explicar. So is it a low cone or is it pellucid? We don't know. Hasta aquí no sabemos si es un queratocono bajo o una degeneración marginal pelúcida. So we have to remember, if it is progressive, then if we fit a corneal GP lens on, the corneal base curve will change if the apex and the progression changes, whereas a scleral lens can vault over the irregularity regardless of it progressing. So it depends on where the patient is in their progression. Entonces, aquí plantea que depende de la progresión del caso. Si es un lente, perdón, si el caso está progresando, el lente gas permeable y lo viene usando, a pesar de eso progresa, tal vez lo que se podría indicar o considerar es el lente escleral, dependiendo de la progresión de cómo se está, en este caso particular, manejando esta curva. This patient I will also watch more closely to determine if there is progression of the condition to finally determine what diagnosis he has. So I would normally see this patient in 6 months after I fit him in order to reevaluate and redo my topography. Este sería uno de los casos en donde ella mantendría un control bien continuo de esta progresión, evaluándolo, por ejemplo, a los 6 meses después de haberle adaptado los lentes para ver cómo va progresando, o sea, tener un cuidado específico con casos así que son sospechosos o de un diagnóstico o de otro, asegurándonos de un control continuo de su evolución. Here's another patient scenario. We have a 54-year-old woman with long-standing and stable keratoconus. Esta paciente, por otra parte, de 54 años, una señora que ha venido usando en forma prolongada y en forma estable lentes porque es un queratocono estable. She also is starting to realize that her corneal lenses are uncomfortable, they're always dry, and she has lots of dry eye treatments that are being done at the same time. Pero también ya ha tenido varios manejos de sensación de ojo seco y de diferentes lágrimas porque siente incomodidad con sus lentes. She's also working on a computer, which isn't helping things because she's drying out and blinking. So what would you do when you're fitting her with contact lenses or refitting her with contact lenses? Además, trabaja todo el tiempo en el computador, lo que no es lo más ideal para este tipo de síntomas que tiene. ¿Qué le adaptarían? ¿Qué podrían tener en cuenta? So in this situation, this patient's been used to wearing corneal GP lenses, so I would not take her out of GPs and put her into a specialty soft lens like Novacone because she's already used to GP optics. Como esta paciente ya viene usando por un tiempo importante lentes gas permeables, no se los retiraría, no la pasaría, por ejemplo, a unos lentes blandos nuevos como los Novacone que se explicaron hace un rato, porque le iría mejor continuar con lentes gas permeables. In this case, though, she'd probably benefit from sclerals as well. También podría verse beneficiada esta paciente con lentes esclerales. She would have the rigid optics in the scleral lens, and she would also have the moisture that's trapped between the cornea and the lens, that fluid, the preservative-free fluid that is inserted with the scleral lens staying there all day. Ella se podría ver beneficiada usando lentes esclerales porque, perdón, se mantiene el líquido de la solución preservada en contacto con la córnea, favoreciendo la comodidad y disminuyendo los síntomas que está presentando de resequedad ocular.
Here's a 5-year-old boy with keratoglobus. He's got a blue sclera and hypermobile joints. Este caso, por otro lado, bien dramático de un niño de 5 años con queratoglobo, con esclera azul y con problemas en la movilidad de sus manos. So this child probably has Ehlers-Danlos disease, and so I would recommend a workup by his primary care provider. Muy posiblemente este niño esté sufriendo el síndrome de Ehlers-Danlos y ella recomienda que su manejo obviamente sea por parte de su especialista, en este caso puede ser un internista o su médico, su manejo médico. And since his corneas are so steep, I would actually fit him in a scleral lens for a few reasons. One, to give him centered optics and a comfortable lens. He's going to be very active, so it'll provide stability and the lens won't pop out. Y como pueden ver en las topografías, estas córneas son bastante curvas, son bastante altas, entonces lo que sería ideal sería ponerle un lente supremamente grande, supremamente estable, como un lente escleral que proteja esa córnea tan supremamente curva y que no sea un lente que se le salga, que vaya a salir expulsado. And this is an example of keratoglobus with a scleral lens, and you can see this is a very steep cornea, and with a scleral lens you can actually easily bridge over no matter how steep the cornea is. Aquí, por ejemplo, vemos este caso de un queratoglobo, pues este caso supremamente alto, una córnea supremamente curva y afortunadamente con el lente escleral se comporta muy bien. Ahí está señalando en la sección óptica la curvatura de la córnea y en el borde izquierdo de la imagen que el lente queda bien por encima y no está tocando la córnea en ningún momento. This is the same eye, and you can see how thin the cornea is compared to the actual lens thickness that's 200 microns thick. This is a very thin cornea, and using a scleral lens can be very protective of the cornea in these fragile corneas. Ella está explicando acá que el lente escleral hace una gran protección sobre este tipo de córneas supremamente adelgazadas de un espesor de 200 micras únicamente y cómo el lente puede, como queda superior, proteger estas córneas frágiles. This is an example of a child that had a huge Descemet's rupture, and the Descemet's rupture is this big, and this right here is Descemet's kind of floating in the anterior chamber. Aquí vemos un ejemplo bien dramático de una ruptura de la membrana de Descemet en la córnea y al soltarse cómo está inclusive móvil esta capa de Descemet en este caso particular. And lastly, we have a patient that's had RK surgery with fluctuating vision throughout the day with multiple glasses. You can see the topographies of the irregularity of the RK as well as the corneal pictures. Otro caso de que hablábamos en un principio de las incisiones por queratotomía radial, en este caso operada de hace más de 20 años, con una visión muy fluctuante, muy variable durante el día, usando gran cantidad de gafas como muestra la imagen y con unas imágenes topográficas que confirman pues toda esta efecto que han producido las incisiones en esta córnea. And this is a patient that would do well with corneal GPs as well as sclerals. Este paciente quedaría muy bien adaptado con lentes gas permeables como con lentes esclerales, cualquiera de los dos. Lastly, we're just going to talk about where you can find some educational resources before we answer some questions. Y antes de contestar algunas preguntas, vamos a hablar de dónde pueden encontrar recursos educativos clínicos útiles en estos casos de adaptaciones de lentes. This is the Bausch & Lomb gas permeable website.
Aquí está la página de Bausch Lomb de lentes gas permeables. And there's the keratoconus guide that you can find on this website that is translated in Spanish. Y esta página tiene la ventaja de mostrarles esta guía de adaptación de queratocono ya traducida en español. The Scleral Guide 2.0 is available only in English, but the original one is translated in Spanish and can be found on that website. La versión 2.0 de la guía de adaptación de lentes esclerales en este momento solo está disponible en inglés, pero la guía anterior, o no sé de qué versión será, ahora le pregunto, está disponible ya, pues como ustedes saben, también en español. Excuse me, Lynette, that version that is available in Spanish is version, what number? Oh, this one? You said this one is only available in English, right? Yeah, this is the so- second version. So the first Yeah. one, the original one, is still on the website and available in Spanish. And that's version 1.0 or that's another version? It doesn't have a 1.0. Oh. It just says Guide to Scleral Lens Fitting. Oh, yes, perfecto. Y la versión en español está disponible todavía en la página web y solamente está así con el nombre de guía de adaptación de lentes esclerales. Esta 2.0 es la más reciente, que es la que está disponible en inglés por ahora. One of the last guides is the Boston Materials and Solutions Guide, and it actually is also available in Spanish, and it talks about different material qualities of GP lenses, so like the DK, the wetting angle, all of the details of GP materials. Esta guía también de Boston de soluciones está disponible en español y tiene mucha información interesante de las soluciones y de los DKs disponibles para este tipo de soluciones. The application and removal video for scleral lenses is on the sclerallens.org website. I do not think it's available in Spanish yet. I think that's something they are working on. Y este video que está mencionando allí, scleralens.org, que está disponible para la guía de cómo poner y quitar los lentes, todavía puede que no esté en español, pero como que están en ese trabajo de traducirlo. There's the scleral lens fitting scales that are also available in Spanish, and it shows all different types of clearances. That is available for download on the Spanish website. Y también esta guía de adaptación está disponible en español para las escalas que está enseñando allí de adaptación y de toque y de despeje. And that's the page of it, the other side of it. Y la segunda parte que está mostrando acá de elevación del lente. And before I get into questions, I just want to thank everybody for their attention and time tonight. I know how time is precious, and I hope this helps them when they see an irregular cornea come into their practice. Muchas gracias a todos por su atención y su participación. Yo sé que es tarde y que el tiempo pues es muy valioso para todos. Espero que estas explicaciones hayan sido útiles para cuando van a adaptar sus lentes, sus pacientes con lentes de contacto.